Gracias por acompañarnos en Betania Online. En esta mañana queremos continuar el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 15. Pero antes de leer, quería invitarles, este domingo próximo es el domingo de resurrección, donde celebramos cada año la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina central del cristianismo, la doctrina quizás que revolucionó a los discípulos y al mundo en la iglesia primitiva y continúa hasta hoy. Por eso cada domingo nos reunimos aquí en Betania recordando la resurrección de Cristo. Cada domingo es una celebración de la resurrección. Pero como en el calendario especialmente celebramos ahora, el próximo domingo le invitamos a las 10 aquí a Betania. Llegue temprano. Tenemos un estacionamiento adicional ahora, donde puede estacionarse y llegar aquí para tener un tiempo de adoración y un tiempo de celebración de nuestro Señor Jesús. Así que le invitamos aquí en la 2 y la Douglas en Reading, Pensilvania. Gracias. Queremos leer los primeros versículos en el libro de Hechos, capítulo 15. Terminamos el capítulo 14 y vimos que la iglesia estaba prosperando. Los discípulos muy animados habían regresado a Antioquía. Pero como en todo, una iglesia es un cuerpo viviente, por lo tanto pueden haber asuntos, desacuerdos y demás. Y hubo un desacuerdo aquí en el capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea, son unas 300 millas a Antioquía, viajaron y enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron a los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces vamos a parar ahí la lectura por ahora. Vemos que el desacuerdo era que ellos pensaban que los cristianos tenían que convertirse en judíos culturales y obedecer la ley para ser salvos. Eso sabemos claramente que no es parte de la salvación de nosotros los gentiles. Pero esta gente querían que ellos conocieran y siguieran a la ley de Moisés, que se convirtieran en judíos. Gálatas 2, Pablo menciona una conversación similar cuando dice: y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos,
para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo tomó esto muy en serio, Pedro lo tomó muy en serio. Pedro le recuerda que cuando él estaba con Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, que Dios le reveló a Pedro que los gentiles también eran parte del plan de Dios de salvación. Como dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 5, dice que habían dicho que es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y la respuesta es no es lo que la Biblia enseña. Yo creo que a veces nosotros los cristianos también tenemos nuestras reglas, nuestras puertas o barreras que le ponemos a las personas. Y decimos, no, él no es cristiano si no le usa la música que yo uso. Si usa instrumentos diferentes que yo, no puede ser salvo. Si tiene un tatuaje, no puede ser salvo. Hermanos, eso no es real, eso no es verdadero. La salvación no depende de las obras. Quizás sus normas sean diferentes que las de otro, pero eso no salva, porque son sus normas. No, pero que hay personas que quieren vivir como el mundo. Bueno, eso depende de lo que usted quiere decir con eso. No vivir como usted vive. Porque a veces esa es la norma soy yo. Y hermano, no hay nada de malo con tener normas, pero eso no salva a nadie. A veces pensamos, bueno, esa persona no puede ser cristiano si va a tal lugar. Fueron un concierto mundano, no son cristianos. Se dan el pelo largo, no son cristianos. Van a lugares, a tabernas o a barras o a sitios así, no son cristianos. Votan en el Partido Demócrata, no son cristianos. Votan en el Partido Republicano, no son cristianos. Hermanos, ponemos tanta esclavitud al Evangelio, y el Evangelio es simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le pongamos impedimentos a las personas para venir a Cristo. Es Cristo el Evangelio, es solo Cristo, es una relación con Cristo, es Cristo más nada. No es Cristo más otra cosa, es Cristo más nada más. Es solo Cristo, una relación con Cristo. No, pero si no leen la Biblia no son cristianos. Si no no usan esta versión, no son cristianos. ¿Cuántas cargas le ponemos a las personas para venir a Cristo? Venga a Cristo. Es Cristo la salvación. Él murió por sus pecados. Las obras no salvan, las obras no mantienen la salvación. Así que venga tal y como usted es, y el Señor lo recibe tal y como es. Puede que el Señor quiera que usted haga algunos cambios. Eso su Espíritu Santo le guiará a hacer esos cambios. Pero siguiendo las reglas de hombres no le va a garantizar a usted la salvación. Al contrario, puede que usted se pierda siguiendo reglas de hombres. Hermanos, no es convirtiéndose culturalmente cristianos que salva a la persona. No es convirtiéndose culturalmente judíos que salva a la persona. Es convirtiéndose a Cristo que salva a las personas. Y eso es el argumento que están dando aquí. Y la respuesta es simple. Pablo le dice a ellos, no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Noten lo que el versículo 11 dice. Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Y cuando ellos callaron, Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesús, que parece que él estaba a cargo del concilio de Jerusalén, dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas en el libro de Amós, donde él menciona, dice: y reedificaré el templo de David, que está caído, y repartiré sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Noten que Él lo menciona, que esto viene del Antiguo Testamento. No podemos ser salvos por seguir la ley, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted está contando sus obras para ser salvo, usted es digno de pena, de lástima. La salvación no es por obras, la salvación no se gana, la salvación no se merece, la salvación es un regalo de Dios. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie y nadie significa nadie, ni uno será justificado por la ley. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, mis hermanos, la salvación es la gracia de Cristo. La salvación es un regalo de Dios. Y siempre fue así. La base bíblica para esta discusión en el concilio fue el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, donde la Biblia enseña, en Amós 9, 11 y 12, que la salvación siempre era incluyendo a los gentiles, no era exclusivamente para los judíos. Y por eso Él da esa base bíblica. Y hermanos, siempre que usted dé un consejo a alguien, trate de dar una base bíblica. Y lo otro que debemos hacer cuando hay una discusión, un desacuerdo, un conflicto, es buscar confirmación de otros. Ven que ellos van al concilio para recibir consejo. Y noten en el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es una carta que le envían. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Judas y Pablo,
a hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también la palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y mencionan 3: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Y vamos a parar ahí la lectura de esta mañana. Pero ustedes ven que hubo un desacuerdo, hubo la opinión de los apóstoles de Bernabé y Pablo, llevaron al concilio, el concilio confirma que el Antiguo Testamento habla de que los gentiles son parte del plan de Dios, y encima de eso confirman con una decisión para regresar con esa carta a los hermanos. La realidad, mis hermanos, no es que los cristianos se tienen que convertir en judíos. La realidad, la verdad es que los judíos se tienen que convertir a Cristo. Nosotros todos recibimos la gracia de Dios cuando recibimos el regalo de Dios. La gracia de Dios no tiene identidad cultural. La gracia de Dios no se trata de su vestimenta o de sus costumbres o de sus obras, buenas o malas. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos y recibimos, es un regalo de Dios. Jesús nos ama, dio su vida por nosotros, resucitó para darnos vida eterna y nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Nos ha llamado a ser salvos por la gracia de Dios y no depende de sus obras y no depende de sus costumbres. Es Jesús más nada más. Salvación o gracia. Y yo espero que usted esté disfrutando de esa gracia de Dios en este día. Oremos.